Y docentes tengan contacto con ellos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el viaje, a Susana Montalva por haberme convocado, a Isabel por hacer la otra conexión, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá escuchando. La verdad que estoy un poco sorprendida de todos los que son. ¿Qué es la querella de los formatos educativos, ¿no? Hace ya desde los años 70 en adelante, si uno repasa los cambios básicamente en educación media, los intentos de cambio, digamos, en muchas ocasiones frustrados, se encuentra que desde esa época hay una doble tensión alrededor de la escuela, básicamente de la escuela media. Una de ellas es tratar de modificar la organización de la escuela en relación al aumento de la matrícula escolar, porque en los años 60 empieza un proceso de ampliación, de expansión del sistema medio. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado hay una segunda tensión muy presente en todos estos intentos de reforma, que es el de incluir los nuevos saberes y conocimientos construidos en ese momento histórico, incluirlos dentro de la propuesta pedagógica de la escuela. Entonces, por un lado, cambiar la organización escolar, voy a decir esto, organización escolar, y por otro lado, avanzar sobre la propuesta pedagógica a la luz de nuevos conocimientos y nuevos saberes. Yo pongo el acento en el 70, podría haber hecho otro recorrido, ¿no? Pero empezamos por el 70, por la reforma del 70, que fue la que justamente pasó la educación docente al nivel terciario, que propuso una reforma de hacer un nivel intermedio, pero además que hizo el Proyecto 13. El Proyecto 13 fue un proyecto piloto donde ahí se puso, como pasó después, ahora vamos a ir en otro momento histórico, allí se intentó poner en la escuela todo aquello que parecía que era lo que en ese momento se consideraba como los saberes que podían auxiliar a la escuela. En ese momento era la psicología, ¿no? Entonces, los psicólogos, los gabinetes psicológicos y demás, como el auxiliar de la tarea docente. Pero también como los personajes capaces de dar respuestas a todas las problemáticas que tenía la escuela. Porque una de las cosas que también les pasa es que cada tanto aparece un saber y un profesional relacionado con ese saber que aparece como el que puede dar solución, ¿no? Ahora son las neurociencias. Las neurociencias parece que pueden responder todo.
Pero también, junto con esta incursión de los gabinetes psicopedagógicos, hay una incipiente búsqueda de transformar el currículum dividido en disciplinas en construir áreas, departamentos que junten materias. Empieza a aparecer la importancia de la interdisciplinariedad que pone en jaque, digamos, esta organización del currículum en disciplinas. Entonces, si ustedes ven, bueno, aparecen los talleres como una propuesta, los talleres ya no en la escuela técnica, que son, bueno, el corazón de la escuela técnica, sino talleres para todas las otras orientaciones de la escuela secundaria. Es decir, por un lado, una propuesta de una organización áulica diferente, una propuesta de una organización curricular diferente y una nuevo auxiliar que es la psicología, la psicopedagogía, un auxiliar, un saber auxiliar para atender a la problemática de la escuela, que ya es una problemática que está relacionada con la expansión del sistema. Es decir, ya en los 70 hay una alerta sobre que ese dispositivo escolar, el dispositivo de la escuela secundaria, requiere algún cambio para poder atender al conjunto de la población. Con la intervención de la psicología se pretende un cambio en la disciplina de la institución, un nuevo modelo disciplinar para disciplinar la población, un nuevo modelo pedagógico que considera la interdisciplinariedad y se ensaya un nuevo modelo áulico que se manifiesta en los talleres. Eso, como ustedes saben, funcionó para una muestra piloto amplia, todavía sigue funcionando, pero no se transformó nunca en una propuesta universalizada para toda la educación secundaria. Quedó ahí. Y en los últimos trabajos que nosotros hemos hecho, se ha ido transformando con el tiempo y tiene poco que ver con lo que hoy se está haciendo en las escuelas, y se están haciendo cosas muy heterogéneas. Hay algo que me olvidé de decir, que es que el proyecto 13 tiene profesores por cargo. Nada más ni nada menos que eso me olvidé, que es muy importante. O sea, ya en los años 70 teníamos claro que la escuela secundaria requería profesores por cargo. Es decir, un tiempo para el profesor que no sea la de dar clase frente a alumnos, sino de trabajar y hacer trabajo institucional y trabajar para las clases que tiene que dar. Todo eso quedó congelado allí, el tiempo, la incursión que nosotros hicimos hace un año para ver qué había pasado con algunas de esas escuelas, nos encontramos que en muchas ocasiones ese tiempo institucional era un tiempo para tutorías. Las tutorías son escuchar a los alumnos, para clases de apoyo, para actividades extraescolares, pero básicamente de asistencia social. Digamos que los departamentos de disciplinas no existían más. A veces hacen algunas actividades que suman un profesor a otro, pero
de esa primera organización queda poco, a pesar de que siguen siendo escuelas del Proyecto 13. Sí, seguimos viendo los intentos de reforma. Llegamos a la apertura democrática, porque esto del 70 se hizo durante la dicta blanda de Onganía, ¿no? Bueno, en el primer gobierno democrático, en el gobierno de Alfonsín, se hace una reforma muy interesante de educación, se hace en el 89, ya Alfonsín se estaba yendo, y se hace también como un trabajo piloto, como en una muestra piloto de escuelas, que es el cambio de la educación, del ciclo básico de la educación media. Y allí también tenemos una serie de reformas, de propuestas de reforma, que están muy relacionadas con la del 70. O sea, ya ahí uno puede justificar y decir el gobierno no quería rescatar una reforma que venía de un periodo militar, pero ya ahí está claro una tendencia de la Argentina, ¿no? Lo que fue antes no sirvió, vengo yo y hago todo de nuevo, ¿no? La cosa que esa reforma planteaba también talleres de integración de disciplinas, talleres de los docentes para el trabajo colectivo de los docentes, planteaba también cargo para los docentes, intentaba hacer áreas de conocimiento en vez de disciplinas, con el discurso también de la interdisciplinariedad. Esas escuelas, para nosotros sorpresivamente, el año pasado nos dimos cuenta que hay todavía algunas escuelas que tienen ese régimen y que hay algunas escuelas que tienen el régimen del Proyecto 13 y que tienen ese régimen y han hecho una mezcla que no es ni las del Proyecto 13 ni las del ciclo básico reformado, pero eso sí. Lo que ha desaparecido totalmente es la pretensión de interdisciplinariedad. O sea, hay si uno mira, es sorprendente, porque vos te encontrás que hoy estás discutiendo las cosas que se discutieron y se resolvieron de alguna manera ya en los años 70. Y las imposibilidades de los años 70 siguen siendo las imposibilidades de hoy. Las cosas que no hemos podido resolver. Claro, cada vez la cosa tiene como una definición distinta en relación al momento histórico, los saberes que están presentes en ese momento histórico y las urgencias de ese momento histórico. Bueno, de toda esa... Bueno, después vino la reforma del 90. La reforma del 90 fue, ustedes saben, arrasar y empezar de nuevo. Y en las reformas de los 90, el paradigma fue muy diferente, corrió hacia tuvo otro enfoque, un enfoque más bien destinado a eficientizar a través de un modelo de gestión, porque la reforma del 90 fue básicamente una reforma basada en la gestión, en cambiar la gestión del sistema, en cambiar la gestión de las escuelas. Estuvo menos preocupada por la interdisciplinariedad, sino que pensó, bueno, como ustedes saben, al currículum, como aquello que generaba un estado de qué es lo que se debía saber y aprender, terminó siendo una lista de saberes y conocimientos que tenían que adquirir los chicos, y no retomó
ninguna de las ideas que estaban presentes en la reforma del 70, en la reforma que hizo en los estudios pilotos, en los trabajos pilotos del 70, ni en las del radicalismo. Mientras todo esto sucedía y fracasaba, o se frustraba, o se quedaba en 10 escuelas, digamos, o 15 escuelas, bueno, uno puede, se me ocurre señalar una serie de tensiones en la posibilidad de ampliar o no. Hay muchas tensiones en relación al presupuesto, pero hay muchas tensiones también en relación a lo nacional y federal, ¿no? Las provincias que no quieren, las que quieren, las identidades políticas que influyen enormemente para la aplicación o demás. Pero mientras esto pasa, también tenemos cambios estructurales que explican qué es lo que viene a pasar después del 2000. Los cambios estructurales son, bueno, para los que estuvieron ayer, voy a repetir algunas cosas, pero, porque no tengo otra que repetirlas. Los cambios estructurales son el hecho de que hay una necesidad imperiosa de la sociedad de construir lazos de pertenencia, de anclaje, de afiliación de los jóvenes a alguna institución. ¿Por qué? Porque tenemos una población principalmente de jóvenes que no acceden al trabajo formal. Y entonces no tiene anclaje institucional. Que es el ámbito de la facultad. Bueno, ustedes todos han leído seguramente a Foucault, tienen noticias de Foucault, la idea de Foucault de una sociedad disciplinar, donde cada uno está en su institución, anclado en una institución. Bueno, es una sociedad que que eso se rompe. Y hay una parte de la población que no tiene anclaje. Esto es un elemento que ha estado presente en América Latina, siempre, ¿no? Una población marginal ha habido siempre. No en todos los países igual, pero en muchos de ellos. Pero con una diferencia, que antes era considerado como un mal propio del subdesarrollo. Es decir, que si venía el desarrollo, todo eso pasaba. Ahora es lo que hay, digamos. Es un producto del sistema. Y por lo tanto se buscan sustitutos de anclaje. Y la escuela es un sustituto de anclaje importantísimo, porque la escuela es, además de un transmisor de la cultura, es un mecanismo, un instrumento de gobernabilidad. Y a esta población que está desanclada, desafiliada, como dice Castel, gracias. Como dice Castel, ahora se le agrega a esta situación social la aparición de otras instituciones capaces de anclarlos y afiliarlos, que son, bueno, el narco, la mara, el grupo del delito. Entonces la escuela aparece como la salvadora, y aparece como la salvadora tanto para los gobiernos como para los propios jóvenes. En las entrevistas a los jóvenes, los chicos dicen que la escuela los salva probablemente de una vida de delito y de la muerte temprana. Entonces tenemos ese fenómeno y tenemos el otro gran fenómeno que abarca todo, que es el cambio de la cultura. El cambio epistemológico y el cambio de la cultura. El cambio de la cultura, para decirlo lo más rápidamente posible, no solamente ha cambiado las formas de producir y transmitir el conocimiento, no ha cambiado al lugar donde está el conocimiento y el saber. Ya no es más el profesor, sino Google. Pero además ha cambiado la subjetividad de los jóvenes. Por eso hoy
la neurociencia es la ciencia fashion, de moda. ¿Por qué? Porque hay una pregunta fuerte respecto de quiénes son, qué cabeza tienen estos sujetos que hacen todas estas cosas a la vez, por ejemplo, que son capaces de hacer todas estas cosas a la vez. La neurociencia ya nos explicó que todos los cambios cerebrales que produjo la escritura, ahora hay una pregunta de qué cambios cerebrales está produciendo el paso de la tecnología del libro, que es una tecnología secuencial, primero una cosa, después la otra, como las secuencias didácticas, se me ocurre ahora, como las secuencias didácticas, primero una cosa, después la otra. Y resulta que ahora las nuevas tecnologías hacen que los chicos en simultáneo controlen 3 o 4 discursos distintos de imágenes, de lenguaje, de mensajes, todo a la vez. ¿Quiénes son esos? ¿Qué cabeza tienen? Bueno, y por otro lado está la pregunta que también promete respondernos la neurociencia, que es ¿cómo podemos hacer para que la nueva tecnología cambie el cerebro de los chicos? Se dice, bueno, para que hacer una tecnología que los ayude a aprender. A mí me da miedo, les digo, pero debe ser por la edad. Que me da un poco de miedo pensar que se puede manipular la tecnología para cambiarle las neuronas a los chicos. Pero digo, esas son las dos preguntas que se le hacen a la neurociencia y que están hoy muy presentes. Hay otros autores que dicen, bueno, resulta que la escuela tiene una lógica secuencial en su propuesta pedagógica y está enseñando a chicos que tienen esta lógica, que es la lógica del flash, de la simultaneidad, y entonces ahí hay un cortocircuito entre cómo se enseña, con qué lógica se enseña y cómo se recibe eso. Entonces, ese es un tema que la escuela en general ha creído que soluciona poniendo computadoras. Reparto computadoras y bueno, están ahí y los chicos sabrán lo que hacen. Porque los docentes sabrán lo que hacen, se tiran las computadoras, se mandan las computadoras, se enseña cómo se usa ese aparato y después no hay ninguna propuesta pedagógica fuera de producción de contenidos, para ser justos, ¿no? Hay producción de contenidos, hay plataformas, pero no hay cuestionamiento respecto del modelo pedagógico. En los años 90, de los años 90 en adelante, lo que tenemos es un avance impresionante de esta conformación cultural que está cambiando todo, está cambiando la forma de vivir cotidianamente. Si ayer la plataforma de aerolíneas hubiera funcionado bien, yo hubiera podido hacer el check-in desde mi casa, como quise hacer y no pude, y hubiera llegado y hubiera podido tomar el avión, que me perdí. ¿Entienden? Es decir, la vida cotidiana de la gente está cada vez más mediada por la tecnología. Por supuesto que mucho más en aquellas instituciones dedicadas a la cultura, como es, la escuela. Desde el 90 en adelante, lo que tenemos entonces es una profundización del cambio cultural y, por otro lado, una demanda muy fuerte por la inclusión de todos en la escuela media. Cuando aparece esta demanda, ya todos habíamos leído y conocíamos a todos los sociólogos críticos que nos habían mostrado que la escuela media
no tenía una propuesta neutral para todos los grupos sociales, que no era un dispositivo que jugaba igual para todos. O sea, que ya sabíamos, desde los expertos, los académicos, los políticos, que no era para todos la escuela media. Y sin embargo, insistimos con que ese mismo dispositivo, sin mucho cambio, debía recibir a todos. Y lo que pasó en ese momento es que se pensó, aquellos que retomaron la visión crítica, se pensó que el problema de la escuela media era un problema de organización de la escuela o un problema del régimen académico de la escuela. Entonces, comenzó allí una discusión respecto del formato educativo. En el formato se incluía las prácticas institucionales y también la organización de la institución escolar. ¿Sí? Entonces, discutimos, y yo creo que con razón, la forma de cursar las materias en el secundario. Esto de que los chicos tienen que aprobar todo un bloque para después pasar al próximo bloque. En el texto sobre formato escolar que hicimos con el grupo Viernes, hay una cita que creo que hace Miriam Sautel sobre un inspector de 1917, no me acuerdo el nombre del inspector, donde el inspector dice: la escuela media es como si usted llegara a una biblioteca y dice, quiero leer este libro, y el bibliotecario le contesta, no, mire, ese libro está en el tercer estante. Entonces usted se tiene que leer todos los libros del primer estante, saber todos los libros del primer instante, después leerse todos los libros del segundo estante, a saber todos los libros del segundo estante, y después llega al tercero, pero no puede leer solamente ese, sino que tiene que leer todos los libros del tercer estante. Bueno, esa organización de la institución ha sido muy discutida como una organización que tiene un elemento de discriminación negativa para determinados grupos sociales que no pueden cursar todas las materias a la vez y aprobar todas las materias a la vez. Por eso lo que ha empezado a aparecer es que los chicos pueden llevarse 3 materias y flexibilizar todo ese sistema. Otra de las cosas que se han hecho es flexibilizar las trayectorias y hacer trayectorias personalizadas. Entonces los chicos pueden cursar, distinta cantidad de materias de acuerdo a sus posibilidades. Con ese mecanismo intentan neutralizar, y yo creo que en algunos casos lo logran, la sensación de fracaso de los chicos, porque si vos hiciste todo el año y resulta que te llevas 5 materias y no las aprobaste, resulta que fracasaste, perdiste el año. En cambio, si de las materias que cursaste, 5 aprobaste y podés seguir cursando el resto sin tener que repetir, entonces no hay fracaso, sino un avance de 5 materias. Bueno, y también se vuelve a incluir el tema de los talleres. Se renueva esa idea de que el taller es un formato más amigable para los jóvenes. Nosotros hicimos investigaciones tanto en las escuelas que trabajaban
que cambiaron sus formatos, por decir así, ¿no? Para poder sostener a chicos de los sectores más vulnerables, como en los talleres escolares. En las escuelas que cambiaron los formatos encontramos todo todos estos cambios que le dije antes del sistema académico, del régimen académico, las trayectorias personalizadas y toda lo que alguien de mi grupo llama, pero no me acuerdo quién, una ortopedia para sostener la escuela, ¿no? Los tutores, las clases de apoyo. Es como cuando uno ya se empieza a poner grande, ¿no? Que a la mañana toma 10 pastillas, otras tantas al mediodía, otras tantas a la noche. Y ya sabe que en un tiempo tendrá que usar el bastón, Bueno, la escuela es lo mismo, es toda una ortopedia, Después a las mujeres nos caemos y se nos rompe la cadera y entonces tiene que poner Bueno. Toda una ortopedia para sostener la escuela. En los talleres, que ahora hay, no sé qué pasa en Tucumán, pero en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires hay muchísimos talleres, de escuelas privadas y de escuelas públicas. Por supuesto, algunas escuelas privadas son centros culturales, no son escuelas. Son centros culturales que en un rincón allá alguien se acuerda que hay un currículum que tienen que procesar. Pero las escuelas públicas que atienden a chicos de los sectores más vulnerables también tienen talleres. Y son exitosos. En general, los talleres se ocupan de materias como comunicación, como arte, muchísimo arte, y muchísimas cosas que tienen que ver con los nuevos lenguajes. Los chicos filman, producen imágenes, y en los talleres logran, editan, aprenden a usar los programas para editar y bueno, todo ese tipo de cosas. Y hacen historias, y hacen videos, etcétera, etcétera. Y en esta investigación que hicimos en los talleres nos encontramos que habría un elemento estructurante de los talleres, que es algo totalmente ajeno a la escuela tradicional, que es el placer de hacer eso. Cuando uno iba e interrogaba a docentes y alumnos, todos estaban encantados. Todos hablaban de cómo los gratificaban. Tanto los docentes como los alumnos. Entonces, el docente de lengua que daba en una escuela un taller de guión. Entonces los chicos tenían que hacer un guión, inventar una historia y hacer un guión. Y después, con otro taller, el taller de la edición y demás, los chicos filmaban el guión y editaban un video, un corto. Bueno, ese era un trabajo para ese docente fascinante. Los chicos tenían que investigar, inventar una historia, escribirla en forma de guión. Y ese era un trabajo fascinante. Cuando vos le preguntabas a la profesora, decime, y cuando trabajás como profesora de lenguas, en el horario del currículum, no, es un plomo. Eso es terrible porque está el asunto del programa que tenés que cumplir. Bueno, allí lo que organizaba era, no sé, el deber, el sacrificio, el esfuerzo. Entonces, claramente, los talleres han logrado captar un elemento que está presente en la cultura juvenil, que es el placer, porque estamos en la época de la sociedad de consumo, que permanentemente incentiva el deseo para que se satisfaga. Y entonces
esos talleres están incentivando el deseo de docentes y alumnos y permitiendo la construcción de un producto que satisface ese deseo. Y el deseo está fuera totalmente del currículum oficial, digamos. Lo que estructura esa clase y ese currículum no es el deseo de aprender, sino la obligación de aprender, el sacrificio, el esfuerzo, todo eso que forma parte del paquete moderno de la escuela. ¿Sí? Acá la veo a Clotilde, ¿no? Bueno, entonces nosotros somos producto de eso, de que hay que trabajar, hay que sacrificarse, y cuanto más se trabaja, mejor gente es uno, y más reconocimiento consigue, y mira vos, fulana, que viva, porque siempre patea el trabajo, pero ella, no, bueno, ¿estamos? Trabajar es bueno, esforzarse es bueno, sacrificarse es bueno, y hace de uno una buena persona. Y está esa gente que todos conocemos que tiene nuestra edad, digamos, que te dice, bueno, pero yo me sacrifiqué más, y te cuenta qué sacrificada es, para decir que ella es mejor que vos porque se sacrifica más que vos. Entonces, resulta que los pibes ahora, no. Lo que antes era valorado, que era el sacrificio, ahora tiene mala prensa el sacrificio. Los chicos quieren, bueno, pasarla bien, pero es casi como una obligación. En algunos casos parece como una carga para los chicos. El ser exitoso, pasarla bien, tener un trabajo gratificante, es como una obligación, ¿no? Nada de tener trabajos rutinarios. Bueno. Entonces resulta que los talleres están captando esto, ¿no? Que los chicos se pueden quedar el fin de semana entero trabajando para el guión, para la filmación, dedicar el sábado y domingo en ir a filmar, la pasan fantástico. ¿Y por qué? Porque les gusta, porque les da placer, porque les interesa y porque encuentran un resultado de lo que hacen. Hay un producto en lo que hacen. Hay una operación que hizo la modernidad, que es importante traer a cuento para que entendamos un poco que estamos yendo, que esta querella de los formatos pasa por otro lado, no por donde hemos venido. La escuela moderna está sentada en la concepción del conocimiento de la época, ¿no? El positivismo, la idea que el conocimiento se divide en parcelas, que se puede acceder al saber haciendo estos recortes, y por otro lado, la idea del conocimiento como una representación objetiva de la realidad, ¿no? Entonces la idea como el conocimiento como representación. Ahora por ahí Susana podría ayudarme con un poco más de la epistemología, que no es mi fuerte, pero... Y entonces un docente, un alumno pasivo, un docente que lo que hace es comunicar ese saber, que es el saber científico, que se diferencia del saber vulgar porque tiene comprobación empírica, pero que transmite esa representación de la realidad que puede ser representada solo de una manera. ¿Sí? Y
De ahí la idea del conocimiento universalmente válido que tiene una escuela. Pero además hizo otra operación, incluso sobre el conocimiento que consideraba válido, que es que cuando se hace la transposición didáctica, es decir, ese proceso mediante el cual el conocimiento de las disciplinas se transforma en un conocimiento para ser enseñado, resulta que lo que se incluye en el currículum es el saber acabado, terminado, cerrado, y no el proceso de producción del conocimiento. Eso queda fuera. Y por lo tanto, lo que se incluye en el currículum es un saber abstracto. Y Bernstein y Bourdieu por otro lado, Martuchelli ahora, nos cuentan que ese saber abstracto es un saber que solo es accesible para determinados grupos socioculturales. Porque para Martuchelli se necesitan soportes sociales para poder acceder a ese saber, para Bourdieu era la violencia simbólica, para Bernstein eran los códigos sociolingüísticos, y entonces aquellos que no tenían los códigos sociolingüísticos que requiere la escuela, resulta que mal, o aquellos que provenían de una conformación cultural que no era la conformación dominante, para Bourdieu eran sometidos a una violencia simbólica que hacía que su rendimiento fuera diferente, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de la escuela secundaria en cuanto a su dificultad para incluir a todos no está dado solo ni principalmente. Yo no digo que no juegue, pero digo ni solo ni principalmente, porque los chicos tengan que cursar todas las materias juntas o las puedan separar, cursar en un trayecto, sino que la propuesta pedagógica tiene en sí misma un elemento discriminador. Ese saber no puede ser procesado de la misma manera por todos los chicos. Por eso, las escuelas que están atendiendo a los chicos de los sectores vulnerables le ponen toda esta ortopedia para que suplir aquello que la familia o el entorno social no les ha provisto. Bueno, uno después de esto, si llega a este punto, puede decir, bueno, entonces la escuela media no es para todos los chicos. Una conclusión bien conservadora, ¿no? Bueno, entonces tenían razón, había que hacer, sí. No, pensaba solamente en la interdisciplinariedad, pero para nada hacía un cuestionamiento del tipo de conocimiento y el recorte que la modernidad había hecho del conocimiento, sino que había avanzado en la idea de que, bueno, el conocimiento no viene parcializado en disciplinas, pero ya que tenían, porque como dice Terigi, nosotros tenemos en la escuela media el triángulo de hierro, no me acuerdo cómo lo llaman, donde los docentes están formados por disciplina, son nombrados por las disciplinas y tenés el currículum dividido en disciplinas, yo me pareciera que no podés salir de eso, ¿no? Entonces, el proyecto 13 avanzaba hasta ahí, hasta decir, bueno, hay un conocimiento de áreas, ¿sí? Pero no había discutido eso. Y en realidad, esa discusión lleva a una propuesta que solo hay algunas experiencias en el país. Pero por suerte ya hay gente que piensa que hay que trabajar sobre eso. Mientras, bueno, entonces digo, la conclusión conservadora sería, bueno, hagamos escuelas técnicas manuales, además con una idea de lo técnico como lo manual, porque todavía seguimos teniendo esa idea. Hace poco yo misma le escribo a un amigo economista
y le digo, mirá, para pensar algunas cosas, yo necesitaría saber qué parte de la mano de obra hace trabajo manual. Y entonces el tipo me contesta, ¿qué? ¿Qué? Entonces le digo, claro, le digo, porque nosotros tenemos todo un subsistema de educación técnica que se planteó como el saber propio para aquellos que hacían trabajo manual. Y entonces yo quiero saber eso. Entonces me contesta, escúchame, no sé ahora lo que es trabajo manual. Porque un tipo que trabaja en un torno, resulta que lo hace desde una cabina donde lo que tiene es una computadora. Y el que mueve la no sé qué, lo hace de otra cabina donde lo que tiene es una computadora. Entonces yo no sé si eso es trabajo manual. Por supuesto, bueno, como siempre los economistas para los maestritos, una cosa así, como diciendo, mira, pavada. Pero entonces digo, ¿qué es lo que uno puede, si llega a esta conclusión, qué es lo que uno puede pensar, si sí puede plantearse, si piensa que efectivamente toda la población debería tener acceso a la educación media y superior? Bueno, algunos países y algunas experiencias sueltas están navegando en un sentido distinto del que hemos hecho en la Argentina y en casi todos los países de América Latina, que es desarmar un poco la escuela moderna para que entren los chicos más vulnerables sin modificar su propuesta pedagógica. Hay otros países que sí la han modificado y otras experiencias. Y esas experiencias en la escuela, el proceso de producción del conocimiento. Y poner a los alumnos como los protagonistas en el desarrollo de ese proceso de producción del conocimiento. Es decir, jóvenes que son aquellos que están en la escuela para investigar, para averiguar, para construir su propio el conocimiento. Por supuesto, no son jóvenes tirados al azar en la escuela. Esto implica mucha organización y estructuración, ¿no? Es decir, se trata de un saber que ahora está mediado por la computadora, por Google, por Internet, bueno, por todo eso, por las nuevas, por el teléfono, que también está Google en un teléfono, bueno. Se supone que hay un trabajo conjunto de los docentes, por eso el tema que hay que empezar a discutir es el cargo docente, porque el trabajo colectivo de los docentes solo se puede dar si hay un cargo docente. El trabajo colectivo de los docentes para producir los materiales que van a guiar el trabajo de construcción del conocimiento que hacen los chicos. Producir los proyectos, porque en general se trabaja por problemas y por proyectos. No cualquier proyecto, no cualquier problema, problemas que le permitan a los chicos acceder a los conocimientos básicos de las distintas, que ahora están distribuidos en disciplinas. Y un docente entonces que tiene este trabajo, el trabajo del docente cambia absolutamente, porque ahora lo que hace es trabajar produciendo materiales que después que son los que va a usar para que la clase funcione, va a estar en la clase para ser guía de los alumnos, para reponer aquellos conceptos que los alumnos no pueden desentrañar por sí mismos o que son necesarios para poder investigar. Y hay un trabajo conjunto de docentes y alumnos
en el proceso de evaluación de lo que van haciendo, de lo que hicieron, de lo que van a hacer, y entonces eso exige por supuesto otra escena áulica, y esa reposición del proceso de producción del conocimiento con el apoyo y la guía de los materiales que produce el propio docente, o que el docente produce por sí mismo, que produce el grupo, que recaba de internet, que recaba de las plataformas que ya existen, tanto en el Ministerio Nacional como en el Ministerio de distintas provincias, las plataformas con materiales. Ustedes saben que hay plataformas con materiales que producen especialistas, hay plataformas con materiales que producen los propios docentes y que los suben a las plataformas. Hay plataformas con experiencias de distintos docentes que se suben para que puedan para socializarlos. Bueno, la idea que por supuesto hay que investigar, que esa propuesta pedagógica es menos discriminadora que la de la ilustración, que estaba basada en ese concepto de los códigos lingüísticos complejos que solo existen en un determinado grupo de la sociedad. Por supuesto, eso que hay que investigarlo en la medida en que se va desarrollando, pero adelanto que yo lo he visto funcionar, lo vi funcionar siempre al estilo que hacemos nosotros también en el contraturno, cuando, bueno, en una escuela en Colombia, digo, en el medio de un terreno de narcos, digo, ¿no? La escuela tenía doble muro para entrar y para salir, tenía un sistema por el cual llevaban a los chicos y los traían para evitar, bueno, que atravesar, para cuando atraviesaban ese territorio, esos chicos que venían de una condición social, bueno, extremadamente vulnerables, esos chicos trabajaban por proyectos y estaban fascinados por la tarde. Y resulta que a la tarde a los chicos había que echarlos. Llegaba una hora en que le decían, miren chicos, ustedes se tienen que ir porque acá tenemos que cerrar, porque estamos así, porque la vigilancia, porque esto... Bueno, entonces, como dijo, ustedes saben que hay una experiencia de estas impresionante en Barcelona que están haciendo los jesuitas. Los jesuitas inventaron prácticamente la escuela moderna y ahora la patearon. Y dijeron, vamos a hacer otra escuela. Y lo que ellos dicen es, bueno, no tenemos, recién ahora las empiezan a evaluar. No tenemos, las van a evaluar en comparación con las escuelas tradicionales que ellos mismos tienen. No tenemos todavía esta evaluación, pero lo que tenemos es la evaluación diaria de que los chicos están entusiasmados con el trabajo y los docentes también, porque nosotros tenemos una escuela media donde no quieren ir los chicos ni los docentes. Bueno, yo dejo acá para alguna pregunta y para poder... No, perdón. Miren, yo tengo que tomar un avión, ¿saben? Ya perdí el que me traía. Así que ahora las preguntas las dejamos para un foro, si alguien, si Isabel quiere organizar, encantada. Un foro. Pero me dice acá Isabel que no, que preguntas no, que no hay tiempo. Bueno, muchas gracias a todos.